Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias al Dr. Guillermo Ramírez Núñez por acompañarnos el día de hoy como moderador. Médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School. Maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc, así como doctor en Administración por la Universidad IEXPRO. Actualmente es director médico del Hospital Médica Campestre. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente frecuente, sobre todo por esta temporada. Vamos a hablar sobre la hepatitis A. La hepatitis A es una inflamación del hígado debido a una infección, específicamente en este caso de la hepatitis A, que se ingiere o que más bien que se adquiere por ingestión de alimentos o agua realmente contaminada. Los síntomas pueden ser muy variados, desde un cuadro de malestar en general, fiebre, pérdida de peso, diarrea, de las evacuaciones e incluso en la orina. Pero justamente el objetivo es identificar cuál es la causa principal. Y para esto se requieren una serie de estudios, como laboratorios principalmente, y la valoración por un médico. Suele afectar preferentemente a los niños, pero la distribución puede ser tanto en adultos como en los niños, y claro, existe una vacuna. Y pues para ello, el día de hoy vamos a tener la presencia del doctor Luis Antonio López Barretos. El doctor es médico general egresado de la Universidad de Guanajuato y realizó posteriormente la especialidad en pediatría en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y actualmente pues es médico del staff de Médica Campestre. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido. Hola, doctor. Hola, doctor. Buenas tardes. Nuevamente. Gracias. Vamos a hablar de la hepatitis, Doc. Es un tema pues sumamente frecuente, sobre todo en esta temporada. Es muy común en los niños. También se puede dar en los adultos en un tipo de presentación a lo mejor un poquito más agresiva. Pero a ver, Doc, platícanos un poquito más sobre este tema. Claro que sí, doctor. Pues bueno, el tema de hoy vamos a enfocarnos a la hepatitis A y pues principalmente conmemorando que el 28 de julio es el Día Mundial contra la Hepatitis. Esto se designó desde mayo del 2010 por la Asamblea Mundial de la Salud por ser un padecimiento que es global y afecta a gran parte de la población, además de que su transmisión puede ser limitada con las adecuadas medidas higiénico-dietéticas y con la vacuna. Vamos a hablar un poco de la hepatitis. Pues los objetivos en esta ocasión va a ser llamar a la atención de la población y profesionales de la salud sobre esta enfermedad. ¿Qué medidas podemos hacer para evitar el virus? ¿Qué medidas podemos hacer para evitar propagarlo en caso de que nosotros estemos contagiados? Porque a pesar de que es una enfermedad que generalmente no suele dar síntomas, y lo platicaremos más adelante, sí puede llegar a tener en algunos casos complicaciones que incluso pueden llegar a ser fatales. ¿Vale? La Organización Mundial de la Salud ha determinado que aproximadamente 400 millones de personas en el mundo viven con alguna infección por cualquiera de todos los tipos de hepatitis y se estima que 95% de estas personas no saben que lo padecen. Y pues hemos hablado de hepatitis, pero realmente, ¿qué es la hepatitis? Pues bueno, es una inflamación del hígado. Puede haber muchas causas, ¿sí? No solamente los virus. ¿Y qué es la inflamación? Pues es como una hinchazón que ocurre y puede afectar, lastimar o incluso dañar un órgano. La hinchazón hace que los órganos que se vean afectados no funcionen de manera adecuada. ¿Qué causas? Ya enfocado más a la hepatitis, ¿cuáles son las causas? Pues como decía, hay varias. Las principales son los virus y los virus que llevan el mismo nombre, hepatitis A, B, C, D o E. Pero también puede haber una hepatitis por consumo excesivo de alcohol, hepatitis por tóxicos como venenos, químicos, incluso medicamentos o productos herbolarios o suplementos, y en casos menos comunes, una hepatitis crónica por enfermedades que atacan el cuerpo, el mismo hígado, ya, de una manera crónica. Hay 5 hepatitis virales que son las más importantes, de la A a la E. Cada una tiene un modo de transmisión, un virus específico y los síntomas pueden variar entre una y otra, al igual que el tiempo en que uno adquiere el virus y presenta los síntomas. En este caso nos vamos a enfocar
un poco más a la hepatitis A. ¿Sale? Generalmente y a grandes rasgos, los síntomas se pueden presentar de 2 hasta 5 semanas después de adquirir el virus y esta se puede prevenir mediante la vacunación. Además de los virus ya comentados y las otras causas, hay unos menos probables, menos frecuentes, mejor dicho, como el virus de la hepatitis F, G o los virus transmitidos por transfusión. Y recientemente un porcentaje pequeño por un virus que aún no ha sido detectado, que es el denominado hepatitis no A G. Existen otros virus que de manera secundaria, al ocasionar una infección sistémica en todo el cuerpo, pueden afectar el hígado, como el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus o entre los grupos de herpes o parvovirus. Pero, pues ya entrando como tal en nuestro tema, ¿qué es la hepatitis A? La hepatitis A es un virus, este tiene como cadena para transmisión el ARN, pertenece a la familia de los Picornaviridae, ocurre esparcido generalmente en la mayor parte del mundo y si vemos el mapa que tenemos a la derecha, podemos ver que México entra entre los países que tienen una prevalencia intermedia. No llegamos tanto como en las regiones de África, sin embargo, sí es un problema importante de salud en nuestro medio. Está asociado también a lo que conlleva el estudio en pediatría, al cuidado infantil. Hay amplia exposición en los niños de centros de guarderías, estancias infantiles o que no han aprendido a usar el baño y luego se llegan a generar los brotes. El periodo de incubación, como vemos, es de 15 a 50 días, ¿sí? Si vemos la figura que tenemos a la derecha, podemos ver que en este punto nosotros estamos adquiriendo la infección. Es el día en el que en el que está entrando el virus a nuestro cuerpo y los síntomas en promedio empezarán después de las 2 semanas. Sin embargo, si vemos esta tabla, esta rayita, es cuando ya se presenta el virus en nuestras heces y nosotros somos contagiosos. Entonces, eso nos deja una semana, una brecha de una semana en la cual hemos adquirido el virus, podemos infectar y presentamos los síntomas. Entonces, personas que han sido contagiadas con hepatitis A pueden ser contagiosos desde una semana antes de presentar los síntomas y eso es un punto importante en esta enfermedad. Igualmente, si vemos esta gráfica, que más adelante vamos a platicar de estas pruebas de laboratorio, podemos ver que está la LT, que son una de las pruebas en las famosas pruebas de función hepática, platicaremos de ello un poquito más adelante, la inmunoglobulina M, que son anticuerpos que aparecen en las primeras fases de la enfermedad y nos ayudan a identificar cuando la enfermedad está activa, y la inmunoglobulina G, que es los anticuerpos de memoria. Estos nos hablan principalmente de que padecimos la enfermedad en el pasado o por la vacunación ya nos encontramos protegidos. ¿Sí? ¿Y cuál es la manera principal de transmisión de esta enfermedad? Pues se adquiere por vía fecal oral. ¿Qué significa? Que estamos comiendo o tomando cosas que estén contaminadas con heces fecales. Agua, frutas que se han regado con aguas negras, alimentos contaminados por una adecuada higiene en estos, y esa es la manera en cómo se adquiere principalmente este virus. Hay pocas o muy raras ocasiones en las cuales se ha detectado que se pudo transmitir a través de una transfusión de sangre o algún trasplante de órgano sólido, pero los casos son los menos. Y a pesar de que el virus se ha llegado a aislar en la saliva, todavía no se ha demostrado que este sea un medio de transmisión de este. Y pues, ¿cuál es la sintomatología? ¿Qué dirán? ¿Cuándo tengo que sospechar que tengo infección por virus de hepatitis A? Pues bueno, lo principal que tenemos que acordarnos es que en el caso de los niños suele ser una enfermedad aguda, o sea, se presenta en menos de 3 meses, dura una duración menor a 3 meses, y la otra que es autolimitada. ¿Qué significa? Que solita se va a detener. No, generalmente no suele pasar a más. Ahorita vamos a platicar los casos excepcionales, pero su comportamiento o lo llamado historia natural de la enfermedad es de esta manera. Los síntomas, como ya lo habíamos dicho en la tabla anterior, se presentan aproximadamente en los 2 días, en las 2 semanas posterior a la infección, pero hay casos que se pueden llegar hasta los 50 días. El promedio es de 28.
Y la ictericia o la coloración amarilla de la piel suele ser uno de los principales síntomas que nos hacen pensar en esta enfermedad. Ocurre después a la semana de que se inició con los síntomas que le llamamos nosotros prodrómicos o inespecíficos como malestar general, dolor de abdomen, náuseas o vómitos. Otros síntomas que son específicos de esta enfermedad es la presentación de coluria o una coloración café oscura de la orina y puede haber un aumento del tamaño ligero en el hígado que se llama hepatomegalia leve. Otros síntomas, normalmente, y es a lo que hablábamos en este caso, la hepatitis ocurre, normalmente los síntomas de hepatitis ocurren en el 30% de los niños infectados menor a 6 años. ¿Qué significa esto? Que el otro 70% van a adquirir la enfermedad, sin embargo, no van a presentar ningún síntoma. No van a tener dolor de abdomen, no van a tener orina color café, no van a tener náuseas, ni siquiera vómitos. Pero el hecho de que no hayan presentado síntomas no significa que no puedan contagiar. Normalmente, cuando se llega a presentar la coloración amarilla de la piel, como podemos ver en la imagen, al lado izquierdo tenemos la coloración habitual y del lado derecho tenemos, ya cuando se presenta la ictericia, tiene una duración menor a 2 semanas. Unas pruebas de laboratorio que nos van a ayudar a saber sobre este tipo de ictericia es la bilirrubina conjugada y las aminotransferasas, que entran dentro de las pruebas de función hepática, y aproximadamente en 2 a 3 meses ya se van a encontrar de nuevo en parámetros normales. Principales síntomas, o los que llamamos como inespecíficos, pues va a ser la presencia de fiebre, malestar general o decaimiento, náuseas y vómito, dolor o molestias abdominales, ya más específico la ictericia, la orina de color café, y otra cosa que no había comentado es que la popó suele tener una coloración blanca. Esta suele ser muy pálida, ¿sí? Y por el contrario a la presentación de los niños, en los adultos suele ser más sintomática, se va a presentar con más frecuencia cuando se haya adquirido la infección, y hasta 70% de los pacientes que adquieran la infección con hepatitis A van a tener ictericia, el 80% hepatomegalia o aumento del tamaño del hígado, y 40% podrían requerir estar hospitalizados por deshidratación, intolerancia a la alimentación o manejo del dolor. Se han llegado a describir incluso síntomas que pueden durar hasta 6 meses en los adultos o pacientes mayores de 18 años. Y pues, ¿qué pruebas de laboratorio? Si el médico que esté revisándolo cuando usted presente todos estos síntomas, entre su sospecha diagnóstica está la hepatitis, lo que va a pedir es lo que ya comentábamos, las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, como dijimos, ya se encontraban desde que empieza uno con los síntomas, ya empieza a haber una elevación. Entonces, dentro de la sangre, si se solicita el estudio, ya va a estar presente. ¿Y qué son los anticuerpos o inmunoglobulinas? Son proteínas que nuestro cuerpo produce para combatir las infecciones, ¿sí? Entonces, la inmunoglobulina M estaría presente dentro de los estudios, sería positiva dentro de los estudios que su médico le solicitaría. Esta se detecta desde 5 a 10 días antes de inicio de los síntomas y puede mantenerse elevada hasta 6 meses. 6 meses. La inmunoglobulina G, que es la que aumentábamos, ya tiene una aparición más tardía y nos hablaba sobre ya inmunidad o las inmunoglobulinas de memoria para no volver a presentar la enfermedad. Estas se permanecen altas en la mayor parte de la vida de la persona y confieren una protección duradera contra esta enfermedad. Las personas que tengan anticuerpos IgM positivos e IgG bajos o que apenas están empezando a elevarse, significa que tienen la enfermedad positiva o que en este momento están cursando con una infección activa. Personas que tengan inmunoglobulina G alta, pero inmunoglobulina M baja, nos va a hablar de que únicamente presenta memoria y esta puede ser secundaria a la vacunación o a una infección previa. Como comentamos, el 70% de los niños pudieron cursar con la infección y no presentar ningún síntoma. Entonces, en ellos vamos a encontrarlos de esta manera.
Y pues hablando un poco de lo que también habíamos dicho cuando vimos las tablas, las transaminasas o las aminotransferasas son unas enzimas que se encuentran en el hígado que se elevan en los estudios de sangre cuando hay una inflamación del hígado por lesión en las células de este. Los niveles altos se van a correlacionar con que haya una inflamación. No son específicos para la hepatitis A, pero nos ayudan a darnos cuenta que hay un problema en el hígado en ese momento. En las hepatitis agudas empiezan a elevarse a partir del séptimo al décimo día después del contagio y pueden alcanzar hasta niveles de 10 a 50 veces lo normal. Las bilirrubinas, lo que es que causa que se haga la ictericia o la coloración amarilla, pueden ir aumentando progresivamente durante 10 a 14 días. Y otro estudio que nos habla de cómo está funcionando el hígado, que es el tiempo de protrombina, permite valorar qué tan grave está siendo la inflamación en ese hígado. ¿Cuál sería el tratamiento para la hepatitis A? Hablando y sospechando, pues tengo la infección, tengo el virus, tengo síntomas. Pues igual, lo que ya hemos comentado, generalmente es una infección o inflamación que se va a autolimitar sola y que es, valga la redundancia, y el tratamiento consiste principalmente en terapia de apoyo. En caso, y mantener una adecuada hidratación, evitar medicamentos que nos puedan causar más daño en el hígado o que principalmente el cuerpo los metabolice a este nivel para dejar descansar al hígado. Normalmente dentro de los primeros 3 meses el 85% de los pacientes van a tener una recuperación tanto en niveles sanguíneos de laboratorio como en los síntomas y hasta los 6 meses casi todos los pacientes ya van a estar como si nada. No, los estudios no han detectado que alguna dieta en específico tenga un importante impacto en los síntomas y rara vez los pacientes requieren hospitalización. Hay algunos que por la intolerancia a los alimentos, vómito, malestar general, diarrea, lleguen a deshidratarse y requieren que se les coloque soluciones para recuperar el estado de hidratación o una valoración. Y en el caso que se los mínimos, deben desarrollar una insuficiencia hepática aguda. ¿Cuál es la manera de prevenirlo y la importancia de dar esta plática? Es que es una enfermedad que con adecuadas medidas de higiene se puede evitar. ¿Y cuáles son estas? Pues lavarnos las manos. Había un maestro mío que comentaba que literalmente estábamos comiendo heces fecales al enfermarnos por hepatitis A. Entonces, tener una adecuada aseo en las manos va a evitar, si no es que todos los casos de hepatitis A y porque el virus llega a vivir en ellas hasta 4 horas. Lavar y desinfectar adecuadamente los alimentos, evitar el agua de grifo y los alimentos crudos en áreas que el saneamiento sea deficiente o que hayan sido regados posiblemente con aguas negras y también mejorar las medidas generales, incluyendo mejoras en las condiciones sociosanitarias de la población, como un buen sistema de potabilización de agua y saneamiento, el virus se puede inactivar mediante el cloro, el uso de formol o incluso a temperaturas altas, el calentar el agua o llegar a hervir los alimentos por arriba de 185 grados Fahrenheit u 85 grados centígrados durante al menos un minuto inactiva el virus. También están la vacunación. Actualmente, pues las vacunas que están autorizadas para el uso de nuestros medios son de virus de hepatitis A inactivados. Generalmente la pauta es a partir del año de edad y se coloca un refuerzo a los 6 a 12 meses de la primera aplicación. Estudios demuestran que los anticuerpos protectores aparecen a partir de los 14 días de haberse aplicado la vacuna y se recomienda la segunda dosis para alcanzar anticuerpos para protectores a largo plazo. Se ha visto en estudios que incluso por mayor de 10 años. Y dentro de la profilaxis posexposición, que hablaremos un poco más adelante, una de las pautas para evitarlo es la aplicación de la vacuna con la aplicación posterior de una segunda dosis. Y en pacientes que tengan una inmunodeficiencia o algún problema ya previo en el hígado que lleguen a contagiarse, será necesaria la aplicación de inmunoglobulina. ¿Quiénes se deben vacunar contra la hepatitis A? Ya habíamos comentado, niños a partir del año de edad
o niños entre los 2 y 17 años, personas que vayan a viajar a áreas endémicas o de importancia como es nuestro país, que tengan ya un problema previo por algún otro tipo en el hígado, personas que preparen alimentos, trabajadores y personal de salud, trabajadores de alimentos o personas que tengan algún problema en sus defensas. Generalmente, pues ya habíamos comentado, la primera dosis se coloca a los 12 meses es lo ideal dentro del primer año de vida y un refuerzo entre los 6 y 12 meses posterior a la primera aplicación. Ambas vacunas, se ha visto que tienen una buena capacidad inmunogénica. ¿Qué significa? Activar el sistema inmune para generar defensas a futuro. Más del 95% de los adultos desarrollarán anticuerpos protectores dentro de las primeras 4 semanas, con una sola dosis y casi el 95% después de recibir la segunda dosis. Entre los niños y adolescentes, 97% desarrollaron la respuesta inmune adecuada después de la primera aplicación. Ambas vacunas también, tanto la Hardix como la Bacta, que son las que se manejan más en nuestro medio, han sido eficaces para la protección clínica de hepatitis A. Y aquí les traigo 2 estudios importantes. En un estudio que valoró la eficacia del Hardix en contra de la hepatitis A, del 94% de 40,000 niños en Tailandia de 1 a 16 años que recibieron 2 dosis con un mes de diferencia, lograron una adecuada protección e inmunidad, mientras vivían en aldeas donde había, prevalencia alta de hepatitis A. La eficacia de Bacta en la protección contra hepatitis A fue del 100% en 1,000 niños en Nueva York entre 2 y 16 años que recibieron una dosis mientras vivían también en áreas de alta prevalencia de hepatitis A. La otra parte que ya no ha sido tan usada después del inicio de la vacunación y que se ha visto su adecuada eficacia es la inmunoglobulina. Este es el paso perdón, de inmunoglobulinas de manera pasiva, o sea, el cuerpo de la persona no lo produce, sino se inyectan a esta persona para generarle la protección y se hace a través de gamma globulina polivalente dentro de los primeros 14 días post-exposición o estar en contacto con alguien que resulte positivo para hepatitis A. Ofrece una protección durante 3 a 6 meses, no más, y como decíamos, cada vez es menos utilizada porque se prefiere la vacunación, porque genera una protección a más plazo. La inmunoglobulina brinda protección contra la hepatitis a través de la transferencia pasiva de anticuerpos y se puede administrar al mismo tiempo la inmunoglobulina junto con la vacuna de hepatitis A, solamente hay que hacerlo en sitios diferentes y no hay ningún problema entre cuánto pasa de la aplicación de una a otra. ¿Quiénes se recomienda que se les realice la profilaxis postexposición? O sea, ponerles inmunoglobulina o vacuna de hepatitis A después de haber tenido contacto. Pues personas que trabajen con contactos cercanos de alguien que ya haya sido confirmado por laboratorio con hepatitis A, contactos en centros de cuidados infantiles en el contexto de más de un mayor o igual un caso de hepatitis A entre los niños o mayor o igual a 2 casos en el hogar de alguno de esos niños. Y gente que manipule alimentos y se haya visto afectada por esto. ¿Qué más? Pues la vacuna contra la hepatitis A debe administrarse lo antes posible en cuanto se haya detectado que hubo un contacto con alguien con hepatitis A, dentro de las 2 semanas posteriores a la exposición. A todas las personas no vacunadas mayor de 12 meses y que también hayan tenido un contacto con alguien con hepatitis A. Además de la vacuna de hepatitis A, se recomienda la administración de la inmunoglobulina en personas con determinadas circunstancias que tengan algún problema como una inmunodeficiencia o que sean mayores de 40 años, previa valoración médica. Las personas no vacunadas, o que tengan algún problema con alguna enfermedad en el hígado, también deben recibir una dosis de hepatitis A en caso de haber estado en contacto con alguien que posea la enfermedad y también, la inmunoglobulina. Cuando las dosis de vacuna hepatitis A, posterior a la profilaxis, se recomienda que si esa fue la primera, se aplique una segunda dosis
a los 6 meses después. Esto no va a afectar la profilaxis, sin embargo, se recomienda para completar el esquema y generar una inmunidad a largo plazo de mayor calidad. Y se recomienda también la aplicación de inmunoglobulina en niños menores de 12 años o personas que tengan contraindicación para la vacuna y que hayan estado expuestos, para niños menores de 12 meses y personas que tengan contraindicación para la vacuna, que hayan sido expuestos con alguien que sea portador de hepatitis A. Esta es la bibliografía, si gustan revisar alguno de los textos donde saqué todo el material para esta presentación. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Doc, muchísimas gracias. Vamos a continuar con el módulo de preguntas y respuestas, Doc. Por aquí hay algunas personas que nos han estado realizando a través del chat una serie de preguntas. Y pues bueno, vamos a comenzar. Claro que sí, doctor. Mire, me pregunta Mónica, bueno, más bien hace un comentario y justamente también nos está preguntando con respecto a la donación. Dice Mónica, a mí me dio a los 7 años junto con mi gemela. Empezamos ella y yo días después. Pregunta, ¿podemos ser donadores de sangre hoy en día? Sí, claro que sí. Como comentábamos, la hepatitis A es una enfermedad autolimitada. La mayoría de la población padeció hepatitis A y no se dio cuenta. Como comentamos, fue 70% no llegan a presentar síntomas, solamente en un futuro nos podemos dar cuenta si le tomamos anticuerpos y van a salir la inmunoglobulina G positiva. Sin embargo, esta, si fue una enfermedad que ya fue hace mucho tiempo, no contraindica la donación. Perfecto, doctor, muchas gracias. María del Carmen nos pregunta, en alguna ocasión en el kinder avisaron que un alumno tenía hepatitis. ¿Cómo se detecta o qué debemos hacer en caso así? Bueno, lo primero es, como comentamos, si ya se detectó que un compañerito del salón de alguno de nuestros hijos tenía hepatitis A, es vigilar la presencia de síntomas. Si nuestro hijo o nuestro familiar no está vacunado con hepatitis A, lo ideal si es una persona mayor de 12 meses y no hay ninguna contraindicación, sería ponerle la primera dosis. Como comentamos, del momento de infección a la aparición de síntomas, son 14 días, el mismo tiempo que tarda la vacuna en iniciar la protección. Entonces podemos evitar la infección por hepatitis A de esta manera. Y la otra, vigilar que no presente síntomas, los que ya decíamos, malestar general, vómitos, que no tenga coloración amarillenta, orina de color café, popos blancas. Y si llega a presentarlo, pues también sería necesario a la familia o en la casa donde vive esa persona administrar la profilaxis post-exposición. Perfecto, muchas gracias. Aparte de no lavarse bien las manos, Doc, y justamente los alimentos contaminados, es difícil saber cuando un alimento está contaminado con este tipo de virus. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted nos puede dar, pues, para evitar el hecho de infectarnos con este tipo de virus? Las principales medidas que podemos hacer es, al consumir alimentos en la casa, pues la adecuada desinfección de frutas y verduras. Como se comentaba en la presentación, el cloro inactiva el virus, al igual que hervir alimentos o el agua de consumo por nuestra parte, por más de 85 grados centígrados, al menos un minuto, también llega a inactivar el virus. Y pues otra medida y algo que hasta nuestras abuelitas o nuestras mamás llegaban a decirnos es no comer en la calle, a menos de que sea, si vemos que un lugar no tiene adecuadas medidas higiénicas, pues puede ser un lugar donde se puede adquirir la infección. Muchas gracias, Doc. Doc, ¿la vacuna es obligatoria dentro del esquema nacional de vacunación o es un adicional? Todavía no está dentro de nuestro esquema nacional de vacunación, más sin embargo, sí está contemplada en las guías de vacunación del 2021 de aquí de México. Perfecto. Por aquí nos pregunta Alberto. Alberto, recuerdo que cuando me dio hepatitis a la edad de 9 años, el doctor me recomendó comer dulces y chocolates. ¿Cuál era la razón que se sigue recomendando esto? Generalmente no hay como una razón o algún criterio clínico, sin embargo, la hepatitis es una enfermedad que tiene un alto consumo de energía por parte de nosotros y el malestar general. Entonces, el consumo de dulces, uno va a ayudar a mantener pues unos adecuados niveles de glucosa o de energía en el paciente, es mejor tolerado por los niños por el sabor dulce, y la segunda es que también vamos a tender a evitar un poco los alimentos grasosos de esta manera.
Pero así Doc, como algún criterio clínico o alguna guía que lo recomiende, no. De hecho, dentro de la presentación sí busqué intencionadamente y no encontré ninguna que dijera cuál sería el criterio para dar dulces. gracias, Doc. Sabemos que es una de las infecciones virales más frecuentes, Doc. ¿Hay algún grado de complicación o de complejidad de estos pacientitos? Es decir, algunos evolucionan tórpidamente, pueden presentar insuficiencia hepática y complicarse, o habitualmente es una enfermedad que se comporta muy, muy tranquila. Hasta más del 90% de los pacientes va a ser una enfermedad autolimitada. 10% pueden llegar a generar complicaciones que requieran un manejo un poco más avanzado e incluso terapias un poquito más agresivas, y hasta el 1% puede llegar a generar una hepatitis fulminante y requerir un trasplante hepático. Perfecto, Doc. Nos pregunta Beatriz, ¿existe alguna correlación entre la hepatitis A de la infancia y los problemas de salud que se pueden presentar en la edad adulta? Generalmente igual, como decíamos, es una enfermedad autolimitada. Es una enfermedad que posterior a que sucede la inflamación del hígado, va a regresar a la normalidad, pero en un 10% de pacientes sí puede llegar a generar alguna lesión hepática. Perfecto. Y justamente con la premisa de que se transmite principalmente por alimentos contaminados, por heces, Doc, nos pregunta Elena, ¿se puede contagiar por usar un WC público? ¿Es necesario utilizar cubrebocas en estos lugares? Como lo comentábamos, era por la ingesta fecal oral. ¿Qué significa? Contaminamos las manos, si no tenemos un adecuado aseo de esta, si el WC, alguien con hepatitis A fue, hizo del baño y después nosotros nos llevamos la mano a la cara o a la boca o agarramos alimentos y nos los introducimos en la boca, sí podemos contaminar, sí podemos adquirir la enfermedad porque llega a vivir hasta 4 horas dentro de las manos. Pero como tal, una enfermedad que se transmita como por aire o por gotas, que sea necesario el uso de un cubrebocas, no, es más que nada por contacto. Perfecto, muy bien. Bueno, nos pregunta Daniela, ¿cuáles son algunos de los desafíos más comunes que enfrentan los pediatras en la identificación temprana de la hepatitis A? Pues principalmente que los primeros síntomas son bien inespecíficos. Llegan pacientes que llegan con dolor de abdomen, llegan con fiebre, malestar general, que nos podría causar un sinfín de enfermedades, desde infecciones de orina, desde gastroenteritis, que es con el principal que se confunde, hasta alguna, ¿cómo se llama? Alguna infección de vías respiratorias que pudiera tener ahí un poquito de inflamación. Sin embargo, como las enzimas hepáticas se elevan desde antes del inicio de los síntomas, entonces si se llega a tomar alguna de estas y se logra observar que ALT o AST junto con las bilirrubinas están elevadas, sería un punto para solicitar alguna prueba de anticuerpos y determinar si hay un riesgo de hepatitis A. Perfecto. Bueno, también nos pregunta Eduardo, en el caso de los niños con sistemas inmunológicos comprometidos, ¿cómo se maneja la prevención y el tratamiento de la hepatitis, Doc? Pues la prevención, igual, como habíamos comentado durante con la presentación, una adecuada medida de higiene. Lo primero es la prevención primaria, que es aseo adecuado del medio, potabilizar el agua, aseo adecuado de las manos, tanto del personal que está cuidando al niño o a la persona que tiene una inmunodeficiencia como de esta misma, y de los alimentos que están ingiriendo. Y si ya hubo el riesgo, dependiendo del tipo de inmunodeficiencia o de problema que tenga ese paciente, se podría colocar una dosis de hepatitis A, de vacuna contra hepatitis A, y en el caso de que ésta esté contraindicada, inmunoglobulina contra hepatitis A. Muy bien, Doc, muchísimas gracias. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta que nos están realizando, Doc. Nos pregunta este, Isabela, ¿hay alguna diferencia notable entre el tratamiento de la hepatitis A en niños en comparación con la de los adultos? Generalmente, el tratamiento sigue siendo sintomático, manejo de las náuseas, manejo del dolor, manejo del perdón, de la fiebre. Ahí sí, y en los 2 se limitaría a no usar paracetamol, ya que como comentábamos, es un medicamento que se metaboliza en el hígado y puede causarnos que haya una mayor afección a este. Pero cada caso hay que individualizarlo, cada caso es diferente, generalmente las pautas son las mismas. Ya hablando un poquito más, se podría utilizar un poco de otros medicamentos,
para ayudar a disminuir las bilirrubinas o en caso de que el adulto, por ejemplo, esté deshidratado, el manejo hídrico es muy diferente al de los niños. Muy bien, doc, muchas gracias. Elvira Corona nos pregunta, ¿la enfermedad cuando te da en la edad de los 30 años suele ser normal? Pues no es como, pues como diría mi maestro, que es normal, defina la normalidad, pero no, generalmente dan más síntomas en los adultos que en los niños. El tratamiento, y como decíamos, si no hay ninguna comorbilidad o no hay alguna enfermedad previa, suele ser una enfermedad que se autolimita sola. Sin embargo, eso nos habla de que hay una mala higiene o una contaminación y que la familia también tiene riesgo de infectarse. Muy bien, doc, muchas gracias. Y justamente nos están preguntando, doctor, ¿cuáles son las medidas de precaución que debemos de tomar si tenemos en casa una persona con hepatitis? Lo principal es, si hay posibilidad de que esa persona utilice un baño separado a los demás, porque como ya hablamos, la transmisión es fecal oral, sería que esa persona solamente utilice un baño y que él sea el único que la utiliza. Él o ella sean los únicos que la utilicen. Tener una adecuada limpieza de manos después de cada realización de que evacúe, porque muchas veces son personas que una manera de presentación es la diarrea, entonces constantemente están yendo al baño. La otra es mantener una adecuada sanitización, como dijimos, el cloro inactiva el virus, entonces limpiar toda esa área con cloro, evitar ¿cómo se llama? Que se esté lavando las manos la persona en esa casa y los familiares que lo acompañen, y de igual manera evitar estar en contacto constantemente. A pesar de que no se transmita por saliva o por algún otro medio como lágrimas, sudor, aire, boca o por tos, sin embargo, se nos puede pasar que en una vez traiga contaminada las manos en alguna ida al baño o de alguna manera, y como dijimos, el virus vive 4 horas mínimo en las manos, entonces es un periodo de tiempo en el que puede estarlo regando. Perfecto, doc. Esta pregunta es muy interesante, sobre todo porque los pequeños pues, no se están en paz, doc, son niños y es parte importante de su vida y de su rutina, pues estar en continuo movimiento, ¿no? Y esto de mantener el reposo es muy difícil. Y por aquí nos están preguntando, sobre todo, dice, el reposo en cama, que no brinquen los niños porque el hígado está inflamado, ¿es un mito que se puede lastimar el hígado? Pues no hay ninguna medida o no hay todavía alguna evidencia importante dentro de los estudios que indique que tenga que estar completamente quieto. Y pues seamos sinceros, no lo van a estar. Así O es. sea, siguen siendo niños y quererlos tenerlo quieto va a ser más un estrés hacia el papá de que no puede estarse moviendo. Así es, doc. Muy bien, doc, muchísimas gracias. Bueno, aquí no sé si ya la pregunté, pero me preguntan sobre la diferencia del tratamiento de la hepatitis en el niño y en el adulto. Creo que ya la había Ya, preguntado. es allá, Ujú, doctor. sí, sí, sí. Bueno, más bien se repitió. Ok. Nos pregunta Oscar, ¿se ha notado que padecer hepatitis reduce el rendimiento escolar en los niños? No, 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 o sea, fuera de los días que están incapacitados, porque la incapacidad, como vimos, pues sí se extiende un poco más, hasta 1 o 2 semanas después del inicio de los síntomas, pero fuera de eso, no tienen ninguna afección neurológica, ni tampoco problemas a nivel pulmonar como para decir que la actividad física se va a ver reducida. A lo mejor un poco de malestar en el periodo de convalecencia, pero ya para los 6 meses están al 100%. Perfecto. Natalia nos pregunta, ¿existe alguna relación entre la hepatitis y la desnutrición en los niños? Como tal, puede generar una desnutrición aguda, sí, porque acuérdense, es un problema en el cual pueden estar con diarrea y vómitos, entonces no hay una adecuada alimentación en ese tiempo. Si el niño ya de por sí estaba con algún peso bajo para la edad o ahí limítrofe, pues llegan a descompensarse, pero como tal que nos genere una desnutrición posterior, al menos en la hepatitis A, no. Que sí, los síntomas pueden verse empeorados en pacientes que ya tengan una desnutrición previa, sí, porque este es un padecimiento que disminuye las defensas del cuerpo. Perfecto. Bueno, por aquí nos está preguntando Jimena y creo que también es una pregunta que se está repitiendo. La hepatitis y los bebés, doc, sobre todo porque los bebés están en una etapa de crecimiento donde todos se echan a la boca, gatean, agarran todo y pues justamente la higiene no es tan estricta en estos bebés.
ellos también son susceptibles a este tipo de infección. ¿Qué tan grave puede llegarse a presentar, Doc? ¿Y cómo podemos prevenirlo también en ellos? Ok, en los bebés voy a diferirlo en dos partes. La principal es los niños menores de 12 meses o los lactantes menores. Bueno, menores es hasta los 6, pero los niños menores de 12 meses, pues una es intentar ser lo más limpio en casa, que es el área donde más van a estar en el piso. Va a ser imposible que, por ejemplo, saliendo de casa, tener unas adecuadas medidas higiénicas, porque el niño va a estar caminando en el piso, va a estar corriendo, va a agarrar lo primero que encuentre y se lo puede meter a la boca. Sí, pero si hay algún riesgo de que llegue a contagiarse de hepatitis A o alguien cercano a él llega a tener la infección, pues la profilaxis con inmunoglobulina. Y ahora hablando de los niños de de 12 meses, pues la manera de evitarlo sería vacunándolos. Los podemos vacunar a partir de los 12 meses. Una dosis ya vimos cuánto nos genera de protección. Ya se comentó dentro de la diapositiva. A pesar de que es una enfermedad que sí tiene una prevalencia alta, pero no tantos síntomas en los niños menores de 6 años, porque ya hablamos que en mayores sí llega a presentar más síntomas, pero hablando de los pacientes pequeños, solo 30% van a padecer síntomas y el 1% van a tener una complicación muy grave de la enfermedad, pero con la vacuna se puede evitar. No es como ahora sí que no nos vamos a jugar los dados a ver si llega o no a complicarse esa enfermedad. La primera medida para evitarla es una vacunación adecuada. Perfecto, Doc, muchísimas gracias. Doc, también una pregunta que nos están haciendo y que creo que también es de suma importancia. ¿Cómo explicarles a los niños que tienen un proceso infeccioso viral y que justamente van a pasar por periodos de sentirse mal, se van a poner amarillitos, van a estar cansados y pues justamente esa parte del reposo? ¿Cómo podemos entablar con ellos esta plática para que ellos puedan entender las recomendaciones que obviamente su pediatra les está dando? Pues eso va a ser un trabajo en conjunto mucho con los papás, porque dentro de los cuidados que ellos van a tener que darles, va a ser un aislamiento de toda su familia, de todos sus amigos, de toda la gente que ellos conocen, y pues eso los va a hacerse sentirse excluidos. Hay que explicarles, en caso de que estén en edad de entendernos, por lo que están pasando, que va a ser algo que se va a terminar, que no va a ser para siempre, que lo estamos haciendo tanto para cuidarlos a ellos como para cuidar a sus seres queridos y que ya próximamente van a poder seguir haciendo sus actividades como ellos están acostumbrados. Va a ser difícil porque estar en cuarentena es pesado, ya todos lo vivimos ahora durante esta etapa de COVID y el hecho de estar encerrado 2 semanas era lo peor porque no podías tocar, no podías agarrar y a todos nos afectó. Entonces, de esta manera, los papás van a tener que estar atendiendo a los niños, estar jugando con ellos también para que no lleguen a presentar cuadros de ansiedad o desesperación, pero principalmente en caso de que ellos sean ya en una edad de entendimiento, explicarles por lo que están pasando y que es algo que va a terminar. Perfecto. Hablamos mucho de la vacuna, doctor. ¿Tiene usted vacuna en consulta? ¿Dónde lo podemos encontrar para darle seguimiento a nuestros pequeños, doc? Claro que sí, yo tengo vacuna en el consultorio, manejamos igual la Bacta y la Harvix. Estoy en la Torre 3, en Médica Campestre, en el consultorio 202A, durante el horario de la tarde, de 4:30 a 8:30, previa cita. Perfecto, doctor. Pues justamente lo más importante es la prevención y para ello pues justamente existen las vacunas. Afortunadamente pues ya vivimos una experiencia con COVID que la vacuna nos ayudó y nos sacó de este encierro y pues justamente en estas situaciones lo que hacen es minimizar los síntomas y pues justamente evitar las complicaciones que pueden poner en riesgo la vida de nuestros hijos. Doctor, pues muchísimas gracias. No me queda más que agradecerle su tiempo, un tema muy, muy bueno. Y pues justamente a nombre del Hospital Médica Campestre le vamos a hacer llegar el presente reconocimiento por su valiosa participación el día de hoy, doc. Y pues bueno, esperamos contar con su participación en futuros webinars. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, también recordarles a ustedes y agradecerles su tiempo. Les recuerdo que en el apartado de folletos justamente podrán descargar la revista Salud y Felicidad. En esta revista pues encontrarán así como otros temas de interés que se han tocado a lo largo de los webinars y pues bueno, vamos en el número 75 de la serie. Estamos festejando a nuestros pequeños que están de vacaciones y justamente pues hay que ponerlos a leer un poquito. Ahí van a encontrar muy buena información que pueden compartir en todas sus redes sociales. Y bueno, también invitarlos la próxima semana. La próxima semana también tenemos un webinar
Vamos a hablar sobre la lactancia. La primera semana de agosto se conmemora la Semana Internacional de la Lactancia y justamente para ello la doctora Dulce María Aguilar Mata, ella es pediatra neonatóloga, nos va a hablar sobre la importancia de la lactancia y cómo se debe de hacer este apego. Muchísimas gracias, Doc. Gracias, Pablo, y gracias a todos los que nos siguen desde casa. Gracias.